Aleida? Hola, ¿qué tal, Fabio, Juan? ¿Cómo estáis? Hola, Aleida, ¿cómo va todo? Muy bien. Muy bien, muy bien, gracias. Y bueno, enhorabuena por el evento. Ayer estuve viendo en mi timeline un montón de menciones y me alegra muchísimo de que esté siendo un éxito, por un lado. Y por otro lado, también muchas gracias por mencionar lo de Mujeres en SEO. Yo creo que sí, que definitivamente, bueno, es un punto muy importante de conversación en los últimos meses, sobre todo, y hay muchos esfuerzos que se están haciendo, no solamente el grupo que tenemos que está enfocado al mundo hispanohablante, obviamente, también está el grupo de Women in Tech SEO de Arish en el mundo angloparlante también. Entonces, me gusta porque yo creo que son diferentes formas, ¿no? Por un lado, que la comunidad de mujeres en el sector, que inicialmente hace muchos años no éramos muchas, pero ahora somos más, pero yo creo que es importante también apoyarnos nosotros mismos y dar también esos recursos para incentivar que más mujeres no solamente trabajen en SEO, sino también obtengan esa visibilidad y ese rol un poco más de liderazgo que sabemos que se va desarrollando poco a poco en el tiempo, ¿no? Así es. Yo creo que una de las invitaciones más grandes para, no sé si lo viste ayer, pero digamos que la actividad en el canal de YouTube y la actividad en Twitter estuvo muy liderada por mujeres. Y creo que es un buen momento para invitarlas a que den el salto y se atrevan a compartir lo que saben, que aunque uno no lo crea, sea mucho, sea poco, siempre tiene algo que aportar, desde su visión, desde su experiencia, de su día a día. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí has dado un punto muy importante, ¿eh? Muchas veces a mí ha venido la gente cuando yo pregunto, oye, ¿por qué no te animas a dar charla, etcétera? Y su respuesta es, jo, es que yo todavía estoy aprendiendo, pero vamos, es que nunca dejamos de aprender, ese es el punto, ¿eh? Y eso es una de las cosas bonitas de este sector, que siempre hay algo nuevo, siempre hay un cambio, o sea, mientras más sabes, más te das cuenta de que tienes un montón por aprender, por un lado, y eso no significa que ya desde la posición en la que estás, seguramente tienes muchísimo que compartir, que va a facilitar muchísimo la vida y el trabajo de otras que están todavía comenzando y otras que vienen por detrás a nivel de desarrollo profesional o de experiencia. Entonces yo creo que es siempre, para mí eso, dar charlas, para mí es compartir. Podemos compartir con blog posts en formato escrito, podemos compartir a través de distintos formatos y dar charla es simplemente compartir un formato diferente, ¿no? Y yo creo que siempre hay algo que podemos compartir de cosas que estamos aprendiendo, cosas que están saliendo mal, cosas que vemos que sí, que están dando resultados y la idea es que les sea útil a otras personas que también están en ese proceso para ahorrarles mucho tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Otro punto también muy, muy importante es que yo creo que el hecho de dar charlas y el hecho de compartir, lo que tú mencionabas antes, a mí me ha abierto muchísimas puertas para poder, por ejemplo, montarme por mi cuenta, ser una consultora independiente, dejar de trabajar como empleada en algún momento y montar mi propia consultora, etcétera, etcétera. Es decir, que a nivel de desarrollo profesional, yo creo que es algo que te puede aportar muchísimo también. Eso les iba a decir yo, que también una de los roles nuestros como agencia, y no hablo solamente como de los creativos, sino como muchas agencias internacionales, es romper como esa ignorancia inducida que está por el tema cultural, inclusive las mismas universidades. Cuando te vas a dar cuenta los procesos de convocatoria frente a sus programas académicos, parece porque doy clase en las universidades y cuando yo doy clase en ingeniería, las ingenierías tengo 40 hombres y 3 mujeres, y cuando tengo un tema administrativo y de comunicación, es totalmente lo contrario, es porque hacen la convocatoria de esa manera. Entonces, digamos que también desde acá, estos procesos de formación y de charla y capacitación es un tema para ayudar a que esa balanza rompa esa brecha. ¿Sabes qué? Hay una anécdota en un ejercicio de creación de Buyer Persona como para crear unas audiencias en unas universidades. Esa tipología de clasificación de género estaba presente. Pues como, digamos que los que toman las decisiones en las universidades grandes siguen siendo todavía personas de un rango de edad hacia arriba y son los que tienen el poder. Cuando les cambian la mirada y tienen esa miopía de decir, bueno, voy a abrir un poquito el rango y voy a hacer una convocatoria que esté más hacia ese lado, les duele, pero yo creo que si uno manda el mensaje correcto y trata de mostrar números, eso va a cambiar. E incluso las mujeres que se perfilan para estos cargos técnicos de ingeniería, de SEO, de marketing, de ciencias de datos, por ejemplo, que hay mujeres muy buenas allá, pero que tienen miedo por todo lo que pasa y por el machismo asqueroso que vivimos en nuestra sociedad latinoamericana.
la invitación es que tengan estos espacios y si, por ejemplo, no se sienten cómodos con la cámara, pues que hagan uso del formato del podcast, como ya nos pasó con una compañera que hace SEO acá, porque no todo tiene que ser dar la cara. Si te sentís incómodo y sentís que no es la mejor forma de comunicar, el podcast está ahí. Poco a poco, totalmente. Yo creo que, y es una evolución muy natural, ¿no? Cuando yo comencé a compartir, comencé escribiendo posts en español porque era con lo que me sentía más cómoda. En ese momento quizás mi inglés no estaba tan desarrollado, no estaba tan refinado, etcétera, y era en lo que yo me comenzaba sintiendo cómoda y comencé escribiendo simplemente. Y si me voy a ver los posts que escribía en el 2008, en el 2009, eran, bueno, bastante básicos de Keyword Research 101, ¿no? Era muy, muy, muy fundamental, pero era lo que yo podía compartir en ese momento porque era lo que yo estaba aprendiendo, ¿no? Y poco a poco ya fui escribiendo en inglés, poco a poco dando charla en español, después dando charla en inglés, es decir, una evolución natural y totalmente, si por alguna razón alguna de quienes me estáis escuchando no se sienten todavía completamente seguras para dar charlas así live, participación en podcast, hacer webinars pregrabados, etcétera. Hay una gran posibilidad y flexibilidad hoy en día y me encanta que quizás una de las cosas positivas que tiene lo de la pandemia es que se han popularizado ahora cada vez más eventos online, es decir, hay menos restricciones para tener esa primera oportunidad para dar una charla, que en otras situaciones hubiera sido tener que ir un vuelo, un avión, alojamientos que conllevan costos, etcétera, y ahora esa restricción, por decirlo así, esa barrera, es muchísimo más baja, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que los voy a interrumpir porque ya es hora de que arranquemos la charla, pues la gente ya está ansiosa y la agenda está muy apretada. De hecho, pues también quiero escucharte las 7 claves que nos vas a traer el día de hoy. Entonces, no sé si, Fabio, si le damos paso. Si quieres, seguimos la conversación al final con las preguntas y las respuestas con Aleida. Va. Totalmente, perfecto. Voy a compartir mi pantalla ahora. Para que veáis la presentación y como ya os habían mencionado antes, no os preocupéis que vais a tener los slides, vais a ver que comparto muchos recursos, lo vais a tener, no os preocupéis, aunque yo espero hoy, ya sabéis que yo tiendo a hablar un poco rápido, pero espero hoy que tengo 45 minutos, poder ir un poco más con calma, ¿no? Y es un tema que a mí me gusta mucho, sobre auditoría SEO, que normalmente es como comenzamos, ¿no? Un proceso SEO y es el punto de entrada y fundamental para desarrollar cualquier tipo de actividad con un cliente SEO, ¿no? Y yo creo que algo de lo que todavía no se habla mucho y se debería de hablar más, ¿no? En SEO creo que estamos también muy enfocados en los quick wins, en los tips, que yo también ofrezco también y he compartido en el pasado, pero yo creo que es muy, muy importante hacer hincapié en esto porque yo creo que es fundamental para que un proceso SEO sea exitoso también. Y la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una auditoría SEO exitosa en todo caso, ¿no? Porque voy a dar las 7 claves aquí, pero antes de daros las 7 claves hay que aclarar qué es lo que hace a una auditoría SEO exitosa, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante, porque yo creo que nosotros nos obsesionamos muchas veces y nos enfocamos a hacer la auditoría SEO más completa del mundo, del universo, de cientos de páginas muchas veces que nos lleva semanas por terminar y no es necesariamente una auditoría SEO exitosa esa que es la más completa del mundo, ¿no? Ni necesariamente es aquella en la que has validado absolutamente todas las configuraciones que puedan llegar a tener un efecto SEO de una u otra forma, ¿no? La auditoría SEO exitosa es la que alcanza resultados. Es esa que te permite alcanzar resultados, los resultados que se esperan del proceso SEO, aquellos que tienen un impacto a nivel de negocio. Es decir, esta tendencia de crecimiento a nivel de tráfico orgánico está genial, pero no es suficiente muchas veces. No me refiero simplemente a mejorar las posiciones y el tráfico orgánico sin más, sino que además es alcanzar esos resultados y ese crecimiento que me va a permitir a mí mantenerme por delante de la competencia. De nada sirve que nosotros subamos un ejemplo 10 si la competencia está subiendo 1000, siempre voy a quedar por detrás. Entonces el contexto es muy, muy, muy importante y quizás lo esencial y fundamental es el crecimiento a nivel de posiciones y de tráfico y de conversiones que me permiten alcanzar los objetivos a nivel de negocio y el beneficio, un ROI positivo para mi proceso SEO, porque si terminamos invirtiendo más de lo que ganamos,
pues obviamente no va a compensar hacer el proceso SEO y no podemos considerar ni que la auditoría SEO haya sido exitosa ni que el proceso SEO como tal sea exitoso desde un punto de vista de negocio a los clientes. Y definitivamente al cliente le da igual que la auditoría SEO sea de 100, de 200, de 50, de 20 páginas, siempre y cuando se alcancen los objetivos que hemos establecido a nivel de negocios, ¿no? Entonces, es muy importante para mí refrescar y hacer esta reflexión, ¿no? de esto. La auditoría SEO exitosa es la que permite establecer una estrategia SEO efectiva y un roadmap para la implementación de las acciones SEO para alcanzar los objetivos de negocio. Esto es la que nos permite y es, por decirlo así, esa fuente de acción y de generación de resultados. Lo que sí es cierto también, y es así como debemos de verlo y estar conscientes de esto, es que, desgraciadamente, una de las 5 mayores causas por las cuales los procesos SEO no tienen éxito y terminan fracasando. Yo hice esta encuesta el año pasado y, desgraciadamente, las 5 razones por las cuales los procesos SEO no dan resultados y son considerados un fracaso es por las restricciones y falta de recursos para ejecutar las recomendaciones que hacemos. No es porque no hemos podido identificar el problema como tal, o al menos no son esas las respuestas que recibí yo en la encuesta que hice el año pasado, ¿no? Sino el problema es que hacemos el trabajo en la auditoría, identificamos los problemas y el problema, y realmente lo crítico después y por qué no da resultado lo que hemos identificado es porque no hay recursos, existe poca flexibilidad y pocos recursos y capacidad de inversión, tanto a nivel técnico, de contenido, del inbuilding, ¿no? Entonces, para poder solventar esto y para poder atacar esa problemática que tenemos ahí, que no, vamos a terminar luchando contra ella cuando estemos trabajando en un proceso SEO, es desarrollar auditorías que eviten o intenten minimizar este tipo de problemática, siguiendo o tomando en cuenta 7 claves, que son las que os voy a compartir hoy. Esto no significa que no existan más claves, obviamente, sino que simplemente son claves que yo he visto que pueden hacer que la auditoría funcione o no. Puede hacer el cambio y cambiar completamente el enfoque y la tendencia del proceso SEO. Así que yo creo que es fundamental y por eso es que me gustaría que lo tomarais en cuenta después de esta presentación. Entonces vamos a hacer un repaso de todas estas claves que estáis viendo en pantalla, pero que vamos a ver a nivel granular en la siguiente media hora o así, ¿no? La primera, la auditoría SEO exitosa es aquella que toma en cuenta el contexto, el objetivo y el objetivo de negocio. Esa auditoría que genera cambio, que es fácilmente implementable, aquella que va a permitirnos establecer un proceso SEO efectivo, una estrategia SEO efectiva, es aquella que va a tomar en cuenta el contexto de la web. Y no solamente de la web a nivel técnico, a nivel de contenido, a nivel de recursos, sino el objetivo de negocio, que es el éxito para ese negocio en particular, que es una conversión para ese negocio en particular. ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Es un servicio, un producto? ¿Son entradas, son reservas? ¿Qué es eso? Son simplemente impresiones porque gana dinero mostrando anuncios. Entonces es fundamental, ¿no? Y no se puede pretender implementar la misma auditoría SEO estandarizada. Yo sé que muchas herramientas ofrecen ciertos checklists y ciertas estandarizaciones que están muy bien, y hay recursos por ahí que vienen y terminan siendo muy útiles para evitar olvidarnos de ciertas configuraciones que son importantes a verificar y a validar, pero lo cual no significa que tenemos que seguirlas a pie juntillas y en cada una de las situaciones o escenarios, porque como podemos ver aquí, para que sea efectiva, tenemos que tomar en cuenta el tipo de proyecto, el tipo de negocio, el tamaño de la web, la madurez del proceso SEO. La auditoría SEO que se desarrollaría en todos estos escenarios sería muy diferente por el contexto, ¿no? Si yo estoy haciendo un tipo de proyecto que es un apoyo y validación SEO para un cambio de diseño y plataforma para una startup B2B local que es pequeña y en tamaño y que tiene una madurez SEO media, quiere decir que no es el primer proceso, pero es el segundo o el tercero, o es el segundo o tercer año en el que está trabajando en SEO, va a ser totalmente diferente a la auditoría SEO que yo voy a terminar desarrollando para un nuevo proceso SEO y una web que ha sido completamente lanzada desde cero, nueva, de un sitio web de noticias que tiene un tamaño medio o grande y con una madurez SEO baja, porque es el primer proceso SEO que se está haciendo del todo en la web, ¿no? Entonces, como podéis ver,
el enfoque sería totalmente distinto. Y ni hablar si, por ejemplo, es un proyecto todavía más diferente, es la recuperación de pérdida de rankings y de tráfico orgánico después de una migración web que resultó fallida y que no generó los resultados esperados, de un marketplace internacional en múltiples idiomas, en múltiples países, de una web de millones de URLs y que ya ha tenido 5 o 6 años trabajando el proceso SEO. Lo que va a verificar y lo que va a validar y lo que te puedes pretender encontrar de problemas, de errores, de oportunidades, no van a ser las mismas, ¿no? Y el enfoque no debería de ser el mismo. Entonces, para ser efectiva, tu auditoría SEO debe de ser estratégica, tomando en cuenta ese contexto del sitio y del negocio. El Unique Selling Proposition, el estado de optimización previos del proceso SEO, las restricciones de las plataformas, las características y las restricciones de la industria, el modelo y objetivo de negocios. Eso es lo que también a ti te va a permitir establecer cuáles son aquellas áreas y páginas más importantes para ti a priorizar, aquellas páginas de categorías principales, de productos o servicios principales, aquellas que son críticas para el customer journey, para que el usuario convierta en esa web, aquellas búsquedas importantes a posicionar por el impacto de negocio, aquellos formatos de contenido que son especialmente importantes, por ejemplo, si es una web de ejercicios en las que el formato de vídeo es el rey junto con el texto, no solamente es texto, porque tienen la capacidad de atraer muchísimas visualizaciones, no solamente desde los resultados de búsqueda de YouTube, pero también del propio Google a través del carrusel de vídeos que se incluyen un gran porcentaje de este tipo de búsquedas, ¿no? Entonces podemos ver que todo esto va a ser diferente en base a las características, al perfil del sitio. Entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas características de la web y del negocio antes de comenzar la auditoría y hay que también estar conscientes que esto también va a influenciar el tipo, por decirlo así, o la frecuencia y el scope, el alcance del proyecto y cómo vamos a interactuar con el cliente. Un ejemplo, si estamos trabajando en la recuperación del tráfico orgánico después de una migración fallida, por ejemplo, entonces no vamos a pretender comenzar a hacer una auditoría SEO del nuevo sitio desde cero, validándolo todo. No, lo primero que vamos a querer hacer es una validación, un rastreo de esas URLs anteriores que en teoría deberían de haber sido redirigidas y por alguna razón seguramente no fueron redirigidas correctamente, por algo han perdido el tráfico y hay que validar esas URLs que en algún momento estuvieron trayendo tráfico, enlaces, rankings, etcétera, etcétera, y que por alguna razón ahora no han pasado el posicionamiento a las nuevas URLs, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de limpieza primero y de validación de esa URL antigua antes de pasar a la nueva web, ¿no? Entonces, como podéis ver, va a cambiar muchísimo en base a la naturaleza del proyecto y esto es esencial y es fundamental que lo tengamos en cuenta también para establecer las expectativas relevantes del cliente, ¿no? Muchas veces el problema no es que nosotros no estemos haciendo el trabajo que debamos de hacer, es muchas veces que el cliente tiene una expectativa erróneas porque nosotros no hemos podido comunicar el tipo de frecuencia, el scoop, los entregables, etcétera, etcétera, porque tenemos quizá esa sensación de que tenemos que comenzar a trabajar desde ya y ya está. No, hay que tener una conversación, esto es un proceso de comunicación a dos bandas que yo creo que es esencial tener, el feedback y la validación del cliente conforme nosotros vamos avanzando con el proceso de análisis, de desarrollo de la auditoría, de ofrecer las recomendaciones para que de esta forma estén más refinadas, más validadas y sean más concretas y más específicas cuando ya se la brindemos al cliente, ¿no? Entonces, las recomendaciones SEO más efectivas para la web dependerán de su contexto y objetivo que deben de ser tomados en cuenta definitivamente. El depende aquí quizás es crítico y es fundamental. Y para tomar todo esto en cuenta, os dejo un recurso que para mí es súper útil, que compartió hace algunas semanas Andor Palau, que es un cuestionario que prácticamente les permite identificar todas aquellas características fundamentales a nivel de comunicación, expectativas, aspectos legales, aspectos de restricciones, capacidades técnicas, de estrategia a nivel de marketing de la web, de todo. Si os podéis ver, tenéis el enlace en la parte inferior. Andor, muchas gracias por este recurso. Yo tengo también un cuestionario muy similar a este, pero bueno, Andor lo compartió ya y está genial y está en un formato descargable y vosotros mismos lo podéis descargar también y obviamente acoplar, extender, ampliar, modificar en base a vuestras propias características de los proyectos, ¿no? Lo segundo, aparte de validar, hacer esta validación
y tomar en cuenta el contexto de la web. Es que la auditoría debe ser accionable y enfocada a soluciones, mostrando causas y pasos a corregir. Muchas veces el problema que yo veo con la auditoría es que se enfoca en los errores, en los problemas. Esto está mal y aquí hay un problema de configuración, de que se están bloqueando estas áreas y estas URLs que están generando duplicación de contenido y que tienen contenido muy pobre y que en la vida se van a posicionar, están siendo indexadas y lo único que está haciendo es consumiendo el esfuerzo de rastreo de Google sin generar resultados y están atrayendo demasiados enlaces para nada porque nunca se van a posicionar, cosas así, ¿no? Eso, por decirlo así, son los síntomas de un problema, pero y esas son las URLs afectadas, pero nosotros tenemos que también identificar qué está generando ese problema. Esos son por bugs de plataforma, por eso es que se están indexando áreas que no deberían de indexarse, o configuraciones para las cuales no se han establecido reglas en la configuración de la web, por ejemplo, y hay que mostrar también cómo se han encontrado esos diferentes escenarios para así hacer o desarrollar recomendaciones específicas para cada uno de ellos, ¿no? Porque no todos los escenarios se van a resolver necesariamente de la misma forma. En algunos casos, un problema de páginas canonicalizadas se resuelven. Mira, es que no tiene sentido que se generen URLs independientes para este mismo contenido. Hay que consolidarlas con 301 y hay que evitar que se generen desde el origen, ¿no? Porque no tiene sentido generarla. En algunos otros escenarios sí tiene todo el sentido del mundo que estas URLs para distintas, por ejemplo, ordenaciones de productos se generen de forma específica, porque sí funciona la plataforma, pero tiene que canonicalizar a su URL original o la que se ha especificado como original a indexar, porque es la que muestra un contenido prácticamente similar, pero la que está enlazada internamente a través de la navegación principal y la que se quiere enfocar para indexar. Y lo que tenemos que evitar es que estas URLs canonicalizadas estén recibiendo popularidad interna, y hasta, si es posible, evitar su rastreo, porque no vale la pena estar consumiendo ningún rastreo en páginas que sabemos que no deberían ni siquiera indexarse en la web, que no vale la pena, ¿no? Es decir, es importante validar entonces cómo se han generado y cada uno de estos escenarios para ofrecer recomendaciones específicas y accionables, soluciones para solventar estos problemas en cada uno de los casos que identificamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos rastreando y analizando la web, hay que identificar cómo los problemas, oportunidades se generan y en dónde, en qué tipo de páginas y escenarios, y ofrecer soluciones segmentadas por áreas y tipo de páginas para identificar su rol también en el posicionamiento y negocio y valorar las acciones en cada caso, ¿no? No es lo mismo la criticidad y la importancia que va a tener que una categoría principal, por ejemplo, categorías principales no sean enlazadas internamente en la web de la navegación principal cuando son páginas que deberían de estarse posicionando para alguno de los términos más competidos para los que se está enfocando la web, a que una URL de acerca de nosotros o alguna paginación de páginas de tags del blog no estén enlazadas y sean páginas huérfanos, pues el peso y el efecto que va a tener en el proceso SEO pues no va a ser el mismo. Entonces es muy, muy, muy importante identificar cuáles son el tipo de páginas que se ven afectados, los distintos tipos de escenarios. Hay que mostrarlos, eso es muy importante, hay que documentarlo bien para facilitar que ya sea el desarrollador o el copywriter con el que estamos trabajando o el especialista en marketing o de producto con el que vamos a trabajar para solventar estos problemas, lo vea fácilmente. Hay que mostrar y describir cómo cada problema se genera y se encuentra en las diferentes áreas de la web, cómo es que muestra ese estado erróneo, cómo es que enlaza de forma errónea y a dónde está enlazando y dónde debería de enlazar, mostrar también el estado ideal, hay que mostrar el ejemplo de cómo debería de ser, cómo está generándose de forma errónea y cómo debería de ser con ejemplos reales, idealmente de nuestra propia web, para que se vea que, hombre, no solamente estamos echando la culpa, ¿no? Así se hace mal y lo estamos haciendo todo mal, no. Lo estamos haciendo en este escenario mal, pero ya lo estamos haciendo bien en estos otros escenarios. Así que la cuestión es ser consistentes, ¿no? Aquí lo importante también es saber cómo gestionar la comunicación de una forma positiva, no culpabilizando, porque sabemos que nos deberíamos de intentar ganar también el apoyo de las distintas personas involucradas que nos van a permitir implementar la ejecución de las recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante ganar apoyo en ese sentido, sin echar culpas, por un lado, y por otro lado, facilitar muchísimo la implementación, no diciéndole a los desarrolladores cómo deberían de implementar el trabajo, para eso son desarrolladores ellos mismos, y a los copywriters lo mismo, pero sí hay que
especificar claramente con una descripción muy específica, muy descriptiva, cuáles son esas características y mostrar ejemplos de cómo ya se está haciendo bien, no solamente en nuestra web, también en la competencia, también para así incentivar más y decir, oye, ellos también lo están haciendo bien, fijaros cómo lo están haciendo, nosotros también deberíamos de poder sin problemas, ¿no? Otra de los puntos también importantes que yo intentaría destacar es que mostrar cómo lo que recomienda eso ya se está implementando por la competencia exitosamente y cómo gracias a esto, la competencia está alcanzando resultados y se está pudiendo posicionar para términos que son muy importantes para nosotros y para los cuales ahora mismo nosotros no podemos posicionarnos. Es decir, cómo el efecto que está generando en nuestra web es negativo, desgraciadamente. Y después de hacer una descripción de todos esos escenarios, lo suyo es que nosotros adjuntáramos el listado de URLs afectadas en cada uno de los escenarios para facilitar la implementación y que se vea claramente cuáles son todos, el número de URL, por decirlo así, el alcance de la implementación, si se trata solamente de 10 URL o de 1 millón, y en base a eso también se permita priorizar la importancia de esta implementación y, por otro lado, coordinar recursos con los equipos que están involucrados en el proceso, ¿no? Tercera característica, mostrar el impacto potencial que va a tener en tráfico y en el negocio las recomendaciones. Aquí lo que nos tenemos que recordar es que muchas veces sí, vamos a compartir las recomendaciones con el equipo técnico, con el equipo de contenido, muchos de ellos van a ser especialistas con conocimientos técnicos, muchos de ellos no van a tener los conocimientos técnicos y quizás lo más importante, la persona que va a poner el dinero muchas veces y los recursos para que se implementen los cambios y las recomendaciones que estás haciendo, muchas veces esos tomadores de decisiones son jefes, directores, etcétera, que tienen cero conocimiento técnico. Entonces, a esas personas le tienes que hablar en un lenguaje de negocios y lo que le tienes que mostrar es el impacto que estas recomendaciones que estás haciendo van a tener en su negocio y por ello es que deberían de ser fundamentales e importantes a corregir, ¿no? Por lo tanto, yo recomendaría intentar en la medida de lo posible, y lo positivo es que ahora cada vez hay más herramientas que permiten hacerlo fácilmente. Por ejemplo, estoy mostrando aquí Right y lo mismo que ocurre con Sybol, integrar los datos de rankings, tráfico y conversiones para priorizar y mostrar el impacto que tienen los errores a nivel de negocio, a nivel de tráfico, a nivel de conversiones, a nivel de rankings directamente de esa web. Es más, yo diría de la forma más visual posible, mostrar cómo tu competencia ya se posiciona mejor que tú debido a los problemas identificados. Cuando tú estás diciendo, mira, esta página de aquí está mal canonicalizada, hay que comenzar a canonicalizarla hacia ella misma para que se indexe y debido a este tipo de configuración, fijaros con este mismo tipo de páginas, con esta misma naturaleza, cómo nuestra competencia está posicionando en los primeros lugares y está captando un tráfico que nosotros no tenemos. O cómo estas páginas para los cuales yo estoy está indicando que tienen muy poco contenido, que no es lo suficientemente relevante para ser capaz de ser identificado como un buen resultado para satisfacer la necesidad o la búsqueda del usuario, está siendo sobrepasada por otro montón de páginas que tienen más contenido o que tienen muchísimo más enlaces y por lo cual es muy importante priorizar una campaña de enlaces, por ejemplo, y se están posicionando por encima de ti páginas que tienen más contenido, mejor contenido, no es necesariamente más, es mejor en todos los casos, pero mejor contenido que satisfacen mejor la búsqueda y la intención del usuario y son un mejor resultado que tú debido a eso. Entonces, y hay que mostrar el impacto que esos errores o esas oportunidades que estamos identificando tienen en el posicionamiento y que están beneficiando a esas otras webs y están haciendo que esas otras webs se posicionen por encima de nosotros. Y hay que mostrarlo. Fijaros cómo estas páginas se están posicionando por encima de nosotros por esto y esto y esto. Y con pantallazos, fijaros cuál es la diferencia. Ellos tienen esto y nosotros no lo tenemos. Y es lo que te estoy diciendo que tienes que añadir, ¿no? Hay que mostrar también la búsqueda junto con la popularidad para que se vea el impacto a nivel de tráfico potencial para las cuales se posiciona la competencia con esas páginas o áreas de tu web que aún no has optimizado y para las cuales estás recomendando. Muestra el tráfico orgánico y el costo del mismo en PPC que atraen las páginas de tu competencia que posicionan sobre ti y que tú recomiendas optimizar. No hay nada mejor que ir directamente, por ejemplo, a un SEMrush y mostrar ahí, fijaros esta página que nosotros no estamos posicionando por esto y esto y esto que estoy recomendando que se modifique. La competencia que se está posicionando en primer lugar, fijaros la cantidad de tráfico que está captando con esta página y fijaros cuánto costaría este tráfico si nosotros llegamos a parar por él mismo en PPC. Miles.
¿no? Y eso es lo que nos vamos a ahorrar y lo que nos vamos a evitar si nosotros hacemos esta inversión a nivel de contenidos, a nivel de configuración técnica, a nivel, etcétera, etcétera, de lo que tú estés recomendando en ese momento, ¿no? Hay que mostrar también el tráfico y las conversiones que muchas veces las páginas tenían antes. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es corregir errores que se han generado recientemente, después de una migración, después de un cambio específico, y esas páginas quizás hace 2 años o hace 1 año estaban generando resultados, se estaban posicionando. Entonces, genial, porque tenemos esos datos delante, ¿no? Entonces, es muy fácil mostrar, fijaros, estas páginas que ahora están generando error o están redirigiendo a unas páginas de errores, antes estaban captando toda esta cantidad de tráfico orgánico y de conversiones que ahora hemos perdido. Y si tenemos áreas ya en el sitio que están bien optimizadas, que se están posicionando como nosotros idealmente quisiéramos que se estuviera posicionando toda la web, genial, porque podemos mostrar la diferencia. Fijaros, esta área A que está bien posicionada, está captando 5 veces más tráfico, 5 veces más usuarios, que generan 5 veces más conversiones o esta cantidad de veces más conversiones en el valor que hemos establecido en Google Analytics, y comparamos ambas áreas en Google Analytics, y de esa forma muchísimo más claro, a los tomadores de decisiones que no son nada técnicos van a comprender muchísimo más por qué esto es importante y por qué deberían de invertir recursos para resolverlos, ¿no? Que hemos visto antes, es uno de los grandes problemas que existen para que los procesos SEO tengan éxito y para que una auditoría como tal también tenga éxito, ¿no? Hay que también especificar los recursos para ejecutar las recomendaciones. Esto es crítico, esto es fundamental. Muchas veces nos damos y vemos que el cliente acepta hacer el proceso SEO y no sabe lo que significa a nivel de recursos, ¿no? Entonces es crítico, es fundamental que nosotros al inicio del proceso también establezcamos, por decirlo así, una visión de lo que se puede llegar a requerir, que validemos y que establezcamos las expectativas correctas, y que por otro lado también hagamos esa, por decirlo así, entrevista, y recolectemos y validemos con esas preguntas iniciales, con ese cuestionario inicial, todas estas características para entender cómo funciona la web, para entender cuál es la plataforma que tiene, si tiene un CMS, qué es lo que se tiene que hacer manualmente, qué es lo que se puede hacer automáticamente o en bulk gracias al sistema, cuáles son esas características que el sistema ya integra, o se puede generar automáticamente la implementación de marcado estructurado porque se tiene este plugin. Pues es un quick win para ti. Por otro lado, si requiere una implementación monstruosa por un montón de restricciones que se tienen a nivel de código de la web, pues quizás esa recomendación no va a ser la número 1 por el coste que va a llegar a tener y el impacto que no va a ser quizás el principal en base a este contexto, ¿no? Entonces podemos así priorizar mejor y dejar mejor establecido en las recomendaciones que hagamos cuáles son los recursos que se esperan que se van a requerir. Otra cosa es cuando nosotros ya estemos en el proceso de entregar la auditoría, las recomendaciones y se las presentemos al cliente, pues vamos a querer verificar y validar con ellos, vamos a ver que hay distintas etapas. Y en esta etapa de validación vamos a decir, mira, con el conocimiento que yo tenga de tu stack, de tu infraestructura, yo esperaría que esto tenga un nivel de dificultad bajo, etcétera, 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 y por eso yo lo priorizo de esta forma. Quizá el cliente lo vaya a verificar y diga, sí, es así, o no, no es así, entonces vayan a tener que cambiar las prioridades. Pero es muy importante dejarlo especificado desde un inicio para facilitar muchísimo ese proceso de priorización, de validación de recursos, de poder dejar y comenzar a planificar recursos de forma correcta. Entonces, para cada una de las recomendaciones que se hagan, es muy importante especificar qué recursos se requieren para corregir, para implementar o para ejecutar esta acción, ¿no? Y si sabemos que hay restricciones de este tipo de recursos, porque el cliente ya nos lo ha dicho al inicio del proceso SEO, cuando hacemos ese cuestionario y captamos esos requerimientos y esas restricciones iniciales, pues nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a nivel cuando estemos priorizando las recomendaciones también, y así no intentar comenzar con algo que sabemos para lo cual no hay recursos, hay muchísimas restricciones, etcétera, y el impacto no va a ser tan grande, pues entonces no vamos a intentar comenzar con algo que sabemos que va a costar muchísimo implementar y que no vamos a ver la luz del día en meses, ¿no? Vamos a querer priorizar y ser ágiles en la forma en que priorizamos y hacemos las recomendaciones, ¿no? Y para aquellas implementaciones que nosotros ya sabemos que son complejas, y que igual pueden generar problemas de implementación, pues lo que deberíamos de hacer es ser, por decirlo así, flexibles y abiertos al inicio y mencionar que existen distintas alternativas de implementación. Por ejemplo, en hreflang podemos implementarlo a través del XML sitemap o del HTML, del
del head de HTML de las páginas directamente afectadas, o a través de los HTTP headers, o si no se puede, por último, con CDN workers, ¿no? O a través de GTM, que no es lo ideal, sabemos, pero lo importante es ofrecer alternativas desde un inicio con pros y contras en cada uno de los casos, pero para que se vea aquí que no es que tú estás ofuscada o ofuscado en una sola metodología de implementación, que hay flexibilidad, que hay alternativas, que hay muchas formas de alcanzar los resultados, y eso es increíblemente importante para poder tener esa conversación necesaria para desarrollar el proceso SEO de una forma positiva y que se avance con el equipo, ¿no? La número 5 de tips. Las recomendaciones SEO deberían de estar priorizadas en base a su impacto y dificultad. Eso es importante, esto es fundamental, crítico, no es posible y es mentira que todas las recomendaciones SEO van a tener el mismo tipo de importancia. No es lo mismo que tu dominio esté completamente bloqueado y no se pueda rastrear del todo porque el robot.txt está bloqueando todas las páginas de todo el sitio web, a que esté bloqueando el contact us, o a que se esté canonicalizando mal o se esté enlazando mal las categorías principales o las páginas principales de producto, a que se esté canonicalizando mal la paginación del blog perdida por allá. No es lo mismo, no es el mismo el impacto, no es el mismo efecto SEO de la configuración y no es la misma la importancia de esas páginas en la obtención de resultados que nos importan a nivel de tráfico y de conversiones y de objetivos de la web, ¿no? Entonces, aquí es muy importante establecer un nivel de prioridad y lo suyo sería que aquellas recomendaciones que nosotros identifiquemos que van a tener un alto impacto en los resultados y que tienen muy baja dificultad de implementación en base a la situación específica de la web, le demos una alta prioridad. Aquellas que van a tener una prioridad media van a ser aquellas recomendaciones que sepamos que van a tener un impacto alto, pero su dificultad de implementación es media, o un medio impacto y su dificultad de implementación es baja, ¿no? Y aquellos que van a tener baja prioridad es aquellos con un medio impacto con media dificultad o un alto impacto con alta dificultad también. Y aquellos que no vamos a querer priorizar del todo, seguramente van a ser aquellos que tienen un medio impacto con mucha dificultad o un bajo impacto del todo, porque vamos a ver, van a haber muchísimas cosas que vamos a querer sacar antes de querer sacar este tipo de configuraciones que van a costar muchísimo implementar y que el impacto va a ser mínimo, ¿no? Entonces, es muy importante sopesar y balancear y validar bien el impacto y la dificultad de las recomendaciones que estamos haciendo para poder así establecer una estrategia SEO ganadora, ¿no? Y esto va a ir mucho de la mano de cuál es el objetivo específico de nuestro proceso SEO y qué es una conversión para el negocio y cuáles son las páginas más importantes desde un punto de vista de negocio, cuáles son los timings, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a valorar para cada recomendación? Para valorar el impacto, para establecer el impacto, la área afectada, el efecto SEO que tiene, la importancia que tiene esto en el negocio y la optimización actual. Y por otro lado, para valorar la dificultad, los recursos que se requieren para implementar, las restricciones conocidas en este tipo de configuraciones, la complejidad que vaya a tener esa ejecución en la web en particular y el alcance que vaya a tener esa ejecución, que no es lo mismo implementar algo en 10 páginas que en 1.000.000, ¿no? Seguramente. Entonces, es importante y es crítico para mí en ese sentido, y algo que me ha ayudado muchísimo a mí, es tener mis propios proyectos a nivel SEO como fundadora de proyecto, ¿no? Que me hace pensar más a nivel de producto y cada decisión que yo tomo cuando se trata de un proyecto propio, lo tomo tomando en cuenta el impacto que va a tener a nivel de funcionalidad desde un punto de vista de usuario y el impacto que va a tener a nivel de ventas y de negocio, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos de marketing va a tener también una pata y un efecto a nivel de ventas, a nivel de negocio, a nivel de funcionalidad también de la web, y lo suyo sería es que supiéramos conjugar todo esto. Yo escribí un post hace algunos meses en el que hablaba de esto, que el triángulo de producto en el SEO y cómo vemos cómo el SEO está dentro de la arista del growth o de marketing, que sí, tiene como objetivo atraer más usuarios, mejores usuarios y clientes potenciales, pero que también tenemos otras áreas que a nivel de toma de decisiones hay que sopesar, como cualquier acción que tomemos a nivel de SEO, qué impacto va a tener también a nivel de funcionalidad del sitio para resolverles el problema a los clientes que deseamos solver con nuestro producto, y cuál es el impacto que tiene a nivel de negocio, del modelo de negocio para rentabilizar mejor y más la web, ¿no? Entonces, aquí lo que es fundamental es hacernos un par de preguntas, ¿no?
esto que yo estoy recomendando es algo que yo me recomendaría a mí misma para alcanzar los objetivos SEO de mi propia web, si esta fuera mi propia web. ¿Es algo que yo realmente me sentiría cómoda recomendarme a mí misma o es una recomendación sin más, ¿no? Que no estoy segura que va a ser beneficiosa, ¿no? Y es algo en lo que yo mismo invertiría si tuviera mi propio dinero en juego, ¿no? Yo creo que algo fundamental, esencial, ponernos en el zapato en la medida de lo posible. Yo sé que es imposible muchas veces estar en los zapatos del cliente, pero ponernos en esos zapatos para poder priorizar de una forma que tenga sentido para ellos, ¿no? Y ser los más empáticos posibles en este proceso, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es hacer una tabla con todas nuestras recomendaciones, estableciendo cada una de las acciones, las recomendaciones, las áreas afectadas, el efecto SEO que tiene, bajo, alto, medio, la importancia que tiene en el negocio, la optimización actual, si necesita contenido, recurso de contenido técnico o del inbuilding o de PR, y la prioridad ideal que nosotros le daríamos en base al impacto que va a tener en los objetivos, ¿no? Y en qué iteración del proceso SEO lo tendríamos, al inicio, lo más temprano posible, porque algo que va a tener un gran impacto o no, ¿no? Y esto es lo que yo voy a incluir en las recomendaciones iniciales. Aquellas que van a tener un alto impacto, que yo sé que ahí yo pondría mi propio dinero en invertir, ¿no? Y establecer también, por otro lado, una prioridad esperada, tomando en cuenta también la dificultad de la implementación de las recomendaciones, que ya hemos visto cómo la podemos identificar antes, y así podemos ver, esto es lo ideal, y esto es lo que yo espero en base a las restricciones que conozco de la web. Y por último, cuando ya entrego las recomendaciones, lo valido con el cliente y ya no solamente tengo la dificultad o la prioridad esperada, sino la validada, que yo valido, que yo sé que he ofrecido a mi cliente y que yo he podido validar con él de esta forma y que me dice, sí, Aleida, esto que te esperabas que hubieran restricciones no existen del todo, esto lo podemos priorizar número 1, genial, o no, fíjate, esto que tenías pensado de que iba a tener una dificultad muy baja, realmente tiene una dificultad muy alta, así que va a irse al final. ¿Por qué nos interesa tener este tipo de prioridades ideales versus esperadas versus validadas, ¿no? Porque de esta forma, fijaros que no es que necesariamente tome muchísimo más tiempo hacerla, pero de esta forma yo puedo, si cambia mucho la prioridad en base a las restricciones existentes que yo me espero y que después el cliente confirma, yo aquí le diría al cliente, oye, ¿sabes que la prioridad ideal en base al impacto, puramente el impacto que tendrían estas recomendaciones serían estas? Y fíjate cómo han cambiado en base a las restricciones que tienen. Entonces, tu expectativa también tiene que cambiar. Los objetivos no van a ser los mismos. Los resultados esperados no pueden ser los mismos. Y de esta forma, es una forma muy útil en bajar un poco y acertar mejor y personalizar más las expectativas que tiene el cliente, para que vayan de acuerdo a lo que es realmente factible implementar. No se puede pretender alcanzar todos los resultados del mundo en los primeros 3 meses y de pronto me dice que la mitad de las cosas que yo me esperaba implementar en los primeros 3 meses no son factibles, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucha oportunidad para comunicar mejor este tipo de cambios que se van estableciendo en lo que recomendamos para que el cliente esté consciente y que las expectativas se vayan modificando de forma proporcionada, ¿no? Eso es esencial. Sexto tip, son fáciles de entender, accionables, descriptivas, pero al mismo tiempo concisas. El documento de recomendaciones debe ser conciso, autodescriptivo, que el cliente se lo lea como un manual, como un libro y que lo entienda, que sea accionable también, enfocado a soluciones. Pregunta a tu cliente en qué formato lo prefiere para facilitar su entrega, lectura y ejecución. Yo he visto clientes que lo prefieren en un Google Docs directamente, que lo comparta. Muchas veces otros hasta lo prefieren en un Excel con acciones o con un Google Sheets directamente y no tienes que hacer un gran documento, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya prefieren que les crees tareas en Trello o en Asana directamente, con cada una de las recomendaciones para compartirlas directamente con el equipo. Entonces, pregunta cuál es el formato que ellos prefieren para que de una sola vez tú elimines por decirlo así, ese problema potencial que puede haber de lectura o de comprensión de las recomendaciones. Y para cada recomendación, para cada acción que tú establezcas, es importante que especifiques su importancia en nivel de SEO, el impacto en los resultados de la web, cómo afectan en los rankings, por qué son importantes, dónde se encuentran y dónde se generan en la web cada uno de los escenarios, cómo se pueden corregir cada uno de los escenarios y cuáles son los recursos esperados que se van a requerir, ¿no? Y esto hay que
añadirlo como un pequeño sumario con esta característica y recursos de cada una de las recomendaciones al inicio para que queden bien especificadas y que cualquiera que lo lea lo entienda perfectamente, ¿no? Que por qué lo estás recomendando y dónde está afectando, ¿no? Y lo que se puede esperar con esta recomendación. La organización de las recomendaciones también debe de ser priorizada. A ti te interesa comenzar con aquella recomendación que tiene máxima prioridad porque es muy, muy importante y tiene un potencial tremendo en la web, ¿no? Y una dificultad baja relativamente. Aunque en el documento sea fácil de leer y autodescriptivo, hay que decirlo también, no pretenda enviárselo al cliente y ya está. Lo suyo es presentarlo, aclarar dudas, validar las prioridades también con el cliente en conjunto y esa tabla sumario de las recomendaciones que incluíamos al inicio, con la priorización, podemos utilizarlas también como un índice del documento para que podamos navegar por el documento fácilmente y después es, por decirlo así, una tabla perfecta para coordinar la ejecución de las mismas en el proyecto, en el proceso SEO continuo, ¿no? Porque te indica qué se especifica, dónde hay que hacerlo, por qué es importante, cómo hay que hacerlo, quién está a cargo de cada una de las recomendaciones. Podemos añadir esas columnas, quién está a cargo y dónde y cuándo se van a implementar, ¿no? El séptimo tip y ya el último tip para terminar, que se está acabando un poco el tiempo, son proactivas y preventivas tus recomendaciones para evitar que los problemas se generen nuevamente. Podemos corregirlo y lo suyo sería que no solamente lo corrigiéramos, sino que también estableciéramos métodos y formas para que se vuelvan a generar este tipo de errores, ¿no? Usar las recomendaciones SEO para establecer mejores prácticas o buenas prácticas y validaciones cada vez que se actualiza la web y le enviamos y compartimos estos documentos y se los explicamos al equipo de desarrollo por un lado y al equipo de contenido o al equipo de PR cada vez que hagan sus trabajos. Entonces, cada vez que cambien o modifiquen o publiquen unas imágenes, saben que deben de seguir con estas características y se tienen que hacer estas validaciones y estas son las herramientas que pueden utilizar. Hay que establecer reglas también de forma automática en la medida de lo posible para que se evite la generación de esos errores que hemos corregido y que no estemos corrigiendo errores todo el rato, sino que lo dejamos corregido y que no se vuelvan a generar nunca. Por ejemplo, los diferentes escenarios para evitar indexar páginas de contenido pobre que no tenga potencial para atraer tráfico. Sabemos que si este contenido no tiene al menos X cantidad de productos y no siguen estas características y no hay búsquedas para el mismo de más de X búsquedas al mes, pues son no indexables porque no interesan indexar, porque si no sería un contenido muy pobre que no se va a posicionar para nada y solo va a consumir rastreo de la web, ¿no? Y hay que definir también un proceso de validación SEO con el equipo involucrado cada vez que se ejecuten las recomendaciones y se lancen cambios de la web. Dejamos establecido que un ejemplo, si los lanzamientos son los jueves, los martes vais a tener acceso a todos los cambios en un entorno de pruebas, lo podéis rastrear y validar antes de que se lance. Una vez que se lance vais a poder rastrearlo y validarlo en producción y hay una validación continua recurrente con el equipo para que todos estéis bien alineados y que no se generen errores. Y en el caso que se generan errores, tenemos sistemas de rastreo, por ejemplo el de Rite o el de Sitebook, que nos permiten agendar rastreos recurrentes cada semana, por ejemplo, cada X días, para ver cómo está la web y habilitar monitorización. También tenemos herramientas como Content King y Little Warden que nos permiten establecer alertas SEO cada vez que se modifique el robot XT, cada vez que se modifique la etiqueta canónica, la configuración del meta robots, por ejemplo, de un grupo de URL importantes de mi web, nos va a mandar alertas SEO para notificar que algo va mal, que algo que no esperábamos se ha modificado y podemos establecer también validaciones de que mándame este tipo de alerta solamente si ha afectado páginas de este tipo que tienen tantos clics o que tienen tantas posiciones también. Estas herramientas permiten integrar con métricas de tráfico y de posicionamiento y podemos también configurarlas para que se nos envíe directamente a Slack, al sistema de chat que utilicemos o a nuestro sistema de gestor de proyecto directamente para alertarnos no solamente a nosotros, sino también a las personas involucradas en el equipo de tomar acción para corregirlo, ¿no? Entonces, como podéis ver, son 7 acciones muy específicas, muy accionables, que yo creo que todos deberíamos de ser capaces de implementar, esperaría, con todos estos recursos y buenas prácticas. Y ya sabemos que sí, que no es poquito trabajo, que todo esto requiere una cierta complejidad de implementación, sobre todo al inicio, ¿no? Pero, ¿qué es peor? Esto, invertir un poquito más, el esfuerzo para hacer nuestras auditorías SEO más estratégicas, más amigables, más fácilmente accionable e implementable, o que el proceso SEO sea un fracaso. Pues yo prefiero invertir un poquito más en esta otra parte, ¿no? Aquí os dejo también un Google Sheets donde
yo sumarizo muchísimo todo esto y hago que esa matriz de SEO, de validación de prioridades se pueda implementar y la podáis seguir de forma muchísimo más fácil. Y acordaros que se trata de optimizar vuestro trabajo para facilitar las recomendaciones y maximizar su impacto. Lo suyo y el objetivo aquí es que alcance los resultados esperados, que es lo más importante. Una auditoría SEO y un proceso SEO no es exitoso si no ocurre esto. Y es lo que estamos buscando aquí y es lo que vamos a buscar siempre maximizar. Por otro lado, si lo que necesitas es ver resultados rápidos, también hice una presentación SEO sobre esto hace algunas semanas. Echad un vistazo también en español, que se llama SEO Low Hanging Fruit, que podéis ver aquí en la URL que os dejo aquí abajo, que se puede decir que es un poquito complementaria a ella en el caso que necesitéis hacer alguna limpieza y hacer algunas acciones para ver resultados rápidos, que está claro que en este caso va a requerir un poco más de tiempo y esfuerzo, ¿no? Así que muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y ahora espero recibir cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis al respecto, con gusto la respondo. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para hacer un poquito de publicidad que sé que a veces no nos gusta, pero sí creo que son muy útiles. Entonces, lo primero es invitar a la audiencia a que visiten el sitio de Aleida, es aleidasolis.com. Ahí tienen artículos muy buenos, herramientas, que se suscriban a un newsletter que tiene Aleida que nos envía semanal. Se llama SEOFOMO, ¿está bien? SEOFOMO, eso SEOFOMO. es. Y nada, esa es la primera parte. Ya vámonos con preguntas, que tenemos una por acá de hreflang y la voy a poner en pantalla. Nos pregunta Iván Ramos: ¿cuáles serían las ventajas de implementar la etiqueta hreflang en un sitio que está totalmente en español, pero para diferentes países de habla hispana? Sí, vamos a ver. El hreflang tiene sentido si tú tuvieses distintas versiones de español para cada país. Si tú solamente tienes una versión en español y estás atacando con esa misma URL en español toda Latinoamérica, no tiene sentido que implementes hreflang porque solamente tienes una página para todo, ¿no? Otra cosa diferente sería que tuvieras, por ejemplo, una web enfocada a Argentina, otra para Colombia, otra para México, otra para cada país, y estás viendo de que el usuario en Argentina está entrando a la web de Colombia en vez de la versión argentina indicada. Entonces, el hreflang sí que es relevante en ese otro escenario. Pero si solamente tienes una versión en español para toda Latinoamérica, el hreflang no tiene sentido. Muy bien. Juan, teníamos otra por ahí, otra preguntita. Yo tengo una pregunta, pero es mía, pues, no es de la audiencia, sino que me quedó sonando algo que dijiste en la charla. Y dices que, por ejemplo, la labor del SEO no es no es orientar al desarrollador cómo implementar, porque el desarrollo es un desarrollador, es de implementar, ¿cierto? Pero en esa medida, entonces, ¿cuáles deben ser esas nociones básicas, mínimas, que un desarrollador debe tener de SEO para evitar unos reprocesos a futuro, ¿sí? Muy buena pregunta. Yo creo que esto es esencial, que haya muy buena comunicación y apertura también para aprender uno del otro, porque nosotros, por ejemplo, podemos tener conocimientos de desarrollo web, HTML, JavaScript, lo que sea, ¿no? Pero claro, la web en particular tendrá sus características y su entorno técnico específico, y el desarrollador es quien lo conoce y sabe la mejor forma de implementar las cosas. Entonces nosotros podemos ir con nuestras recomendaciones, comentarle distintas alternativas que tú has visto que funcionan bien de implementación en los proyectos en los que has participado, pero que al fin y al cabo es él el que tiene la última palabra de cómo él ve la implementación para hacerla de forma más costo efectiva, siempre y cuando se cumplan estas características de que esto sea indexable, esto sea posicionable, esto esté configurado así. Hay tantas formas, por ejemplo, de implementar una navegación rastreable y a ti, bueno, siempre y cuando sea una navegación rastreable, pues debería de darte igual y que incluya la etiqueta href, te debería dar igual si él lo implementa de una forma o de otra, ¿no? Lo que tú no quieres definitivamente es que por implementar una navegación, un ejemplo de distintos niveles, no sea rastreable porque el desarrollador lo ha implementado con un tipo de JavaScript que ofusca los enlaces, ¿no? Eso es lo que quieres evitar. Entonces, aquí lo importante es que sí, respetemos nuestros espacios, que el desarrollador esté abierto a colaborar con nosotros y que nosotros especifiquemos bien simplemente cuáles son los outcomes, las características de esa implementación que él vaya a entregar, y que por otro lado lo suyo sería trabajar en conjunto para que cualquier desarrollo que se haga o se lance siga ciertas buenas prácticas de rastreo, de indexación, para que lo que se implemente sepamos que sigue con ciertas
buenas prácticas mínimas, ¿no? Y que nosotros estemos idealmente también involucrados en el proceso de validación, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación es esencial. Yo evitaría tenerle que decir, a mí tampoco me gusta que me diga el desarrollador o el copywriter cómo hacer mi trabajo. El respetar las áreas es importante, pero sí que hay una apertura de comunicación a dos bandas para entender mejor el trabajo y de esa forma que nuestras recomendaciones también sean más efectivas y más al punto, ¿no? de lo que hay en la web. Y en esa medida, pues podríamos establecer como una especie de protocolo, proceso unificado, porque imagínate que cuando uno no trabaja en un solo portal, sino que tiene 100 portales a cargo, donde hace SEO, pues no te puedes meter en el detalle de cada uno de ellos, más bien establecer un proceso de buenas prácticas al que le puedas hacer seguimiento permanente para minimizar esos riesgos. Claro que sí. Por eso yo creo que es importante lo que yo decía con las recomendaciones. No es algo que entregamos y ya está. Yo creo que es muy importante que quienes reciban las recomendaciones las procesen y se establezcan buenas prácticas en el día a día que cambien la forma de trabajo, que impacte la forma de trabajo de esa gente. Entonces, a mí lo que me gusta hacer con las recomendaciones son trainings. Y los trainings yo los tiendo a grabar. Entonces, lo hago con el equipo de contenido, lo hago con el equipo de desarrollo de forma independiente. Se dejan grabadas, se establecen checklists, se establecen buenas prácticas y cada nuevo desarrollador que entra al equipo, que va a tocar cosas que tienen un impacto a nivel del front-end, del SEO, etcétera, mira ese vídeo y se pone en contacto conmigo en caso que tenga alguna duda, ¿no? Y tiene ese checklist y ese checklist es evergreen y siempre va a estar cambiando con nuevas cosas que se vayan creando muchas veces o que vayan surgiendo desde un punto de vista SEO, ¿no? Entonces yo creo que esto es esencial. Y por otro lado, lo de tener un sistema automático de alertas, si el tráfico cae en más de X o el posicionamiento cae en más de X y si se identifica que cambian ciertos elementos de las configuraciones de la web, que se nos alerte lo más pronto posible para estar encima y ser proactivos, ¿no? Así es. Bueno, chicos, estamos un poquito cortos de tiempo. Yo me voy a quedar con un mensaje que mandó Aleida que me parece fundamental y lo reforzó Juan, y es el tema de la comunicación. Cuando somos CEOs, a veces nos montamos como en un pedestal y sentimos que estamos por el bien por encima del bien y del mal, y no es así. El éxito de una campaña de SEO depende de todo lo que puedas implementar con tecnología, incluso con mercadeo, comunicaciones y hasta con ventas, porque recuerda que el éxito que tenga un producto en el proceso de ventas va a hablar bien de ti y en la medida que empieces a generar marca, eso hace parte de un trabajo en equipo, no de un trabajo de SEO únicamente. Entonces, la comunicación como eje fundamental. La empatía, la comunicación y estar conscientes de que nuestro trabajo no vale de nada si no genera negocio. Eso es lo que buscamos. Al cliente le da igual que las recomendaciones sean de 100 páginas, de 50, que lo automaticemos con Python o que no. Lo que le interesa es conseguir resultados y a eso es lo que nos deberíamos de enfocar. Y lo bonito de esto es que se pueden conseguir resultados de muchas formas, ¿no? Muy bien. Bueno, ya pasamos con el conversatorio. Aleida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre.